Hola, bienvenidos al Centro Astrológico Aztlán. Hoy te vamos a hablar acerca de esta fecha del 19 de diciembre. ¿Qué pasó un 19 de diciembre en el pasado? Elegimos para hablar acerca del pasado, en este caso, de qué pasó un 19 de diciembre, la carta de cumpleaños, de nacimiento, de la gran artista, de la gran cantante, Edith Piaf. Quizás si sos de las generaciones más jóvenes no hayas escuchado hablar de ella, pero si ya estás en la mitad de la vida o un poco más, quizás sí. De todas maneras, actualmente acaban de sacar una película hace un par de años biográfica acerca de esta extraordinaria cantante francesa que nació un 19 de diciembre de 1915 en París, con una intensísima vida y corta vida de solamente 47 años. Falleció en 1963. Lo que se dice fue un cáncer. Una vida intensa, una cantante notable. Sus canciones han influenciado en toda una generación de franceses, de europeos, y hasta llegó esto a América también, trayendo una importante influencia. Te vamos a poner acá para que disfrutes un poco su música, su hermosa voz y su productiva y creativa carrera musical a lo largo de su corta vida. Acá te vamos a poner para que escuches un poco acerca de una famosa canción que se llama Yo no me arrepiento de nada. Hermosa canción. Y en la segunda parte del video te vamos a hablar de las influencias para hoy, donde vamos a tener un cuarto menguante, ya prefigurándose el eclipse del 26 de diciembre y antes que eso, el próximo domingo, el solsticio. El solsticio de verano en el hemisferio sur, de invierno en el hemisferio norte, que es cuando el sol entra en 0 grado de Capricornio, considerado por los pueblos antiguos como la Navidad, por los antiguos nórdicos, los llamados paganos, así les llamaban, los nórdicos, los druidas, los celtas, los vikings festejaban esto y muchos otros pueblos. Y estas energías que estamos teniendo ya día a día, esta última semana, prefiguran este día, el eclipse, y van anticipando la gran conjunción de Saturno-Plutón en enero del 2012. Bueno, vamos a hablarte un poco de Edith Piaf para seguir juntando cartas en esta especie de biblioteca astrológica que estamos haciendo acá. Ayer no hicimos el video, no lo pudimos hacer, porque en realidad no encontramos realmente una fecha que nos motivara a traer como noticia del día 18 de diciembre. Sí, hubo nacimientos de algunas personas, pero con ninguna podíamos conectar e inspirarnos para poder hacer el video. Y aquí, esta hermosa música de Edith Piaf que vamos a escuchar, yo tuve la suerte de escucharla en una película por primera vez, que es muy antigua esta canción, en una película de una gran directora alemana. Nosotros tenemos un cineclub aquí en nuestro centro, un cineclub donde pasamos otro cine y pasamos muchos ciclos de cine de una gran directora alemana que tiene hoy 64 años, Doris Dörrie. Y ella, como cortina de la película que se llama Nadie me quiere, Keine liebe mich, creo que se pronuncia así en alemán, pone la cortina de esta película de una personaje en busca del amor, que es en parte también la historia de Edith Piaf. Pero vamos a escuchar un poco de Edith Piaf, algo diferente para nuestro canal, y luego vamos a adentrarnos en ver un poco su carta natal y ya luego las influencias para el día de hoy. Obviamente estos videos los podés saltar, los podés ver según lo que te gusta, hay para todos los gustos. Bueno, vamos a ver aquí a Edith Piaf y a escucharla un poco, esta hermosa canción, y te vamos a ir contando también un poco de su carta natal. Acá ya la podés escuchar.
bueno, nos va acompañando acá, te vamos a ir contando, hablando un poco arriba de la música. Esta es una canción que ella presentó ya a poco tiempo antes de fallecer, en esta intensísima vida que tuvo. Falleció muy joven, como te decíamos antes, y ahora vamos a ver en la carta, tuvo muchos problemas de salud, una infancia muy compleja. Resulta que en el día de su nacimiento, su padre, para festejar, dice la historia, la anécdota, que se emborrachó. El padre trabajaba en un circo, era un acróbata, y la madre una cantante, o sea que tuvo también esa influencia. Quedó la madre sola y eran tan pobres, tenía tan pocos recursos, que nació en la calle Edith Piaf. Como la madre no tenía recursos económicos y fue abandonada por su padre, le tocó ser educada por su abuela, la cual le daba, en lugar de leche para tomar, le daba vino para tomar. Luego su padre se hizo cargo de ella, tuvo que ir a pelear, aparece el padre de vuelta en su vida, tuvo que ir a pelear a la Primera Guerra Mundial. Estamos hablando que Edith Piaf nació en 1915, tengan en cuenta que la Primera Guerra Mundial fue entre 1914 y 1918, nace en plena Primera Guerra Mundial. Francia fue uno de los países involucrados en esta guerra, también, bueno, toda Europa, por eso se llamó Guerra Mundial, en este caso era más bien Europa. Y el padre fue a pelear a la guerra, la dejó con su abuela paterna, en este caso, cambia de manos, y fue educada en un prostíbulo. La abuela trabajaba en un prostíbulo y ella fue educada allí. Así que tuvo una infancia muy compleja. Ahora lo vamos a ver acá un poco en su carta. Esto lo vamos a ir intentando rastrear en su carta para ver cómo fueron estas influencias que tuvo en su infancia. Bueno, ya escuchamos esa hermosa canción, la podés encontrar en internet, Je ne regrette de rien, creo que se pronuncia. Los que saben francés se deben estar horrorizando de mi pronunciación. Y bueno, otras famosas canciones que tiene La vida en rosa, ¿no? También un compositor para el cual ella le puso muchas canciones fue Charles Aznavour. Ya vamos a traer su carta natal, también un personaje interesante. Este hombre sí vivió 94 años. Fue ella también influyente en otro actor y cantante famoso francés, Yves Montand. También fue amiga del cineasta, escritor Cocteau, importante, que fallece el mismo día que ella, tras recibir la noticia de la muerte de ella. Bueno, algunas anécdotas interesantes para darle color a este tema que hoy vamos a ver, que es la carta de Edith Piaf, nacida un 19 de diciembre de 1915. Si vos estás cumpliendo en el día de hoy, te deseamos una feliz revolución solar. La revolución solar es la influencia que uno tiene durante un año, que empieza con el retorno del Sol a la posición de nacimiento, y durante un año se configuran todas las influencias armónicas, las oportunidades y tensas que vamos a vivir en un año. Por eso es tan importante una vez al año tener conocimiento de las energías que uno va a tener con la revolución solar. Bueno, vamos a ver aquí Edith Piaf entonces. Nació a las 5 de la mañana en París, era un ascendente Escorpio. Biógrafos de ella dieron esto, y otros astrólogos en su momento. Seguramente consultó astrólogos, como era muy común en Francia y en Europa, allá por el año 1900 y pico. La astrología ya en Europa era una ciencia, una práctica, no tanto se consideraba una ciencia muy practicada, sobre todo en Francia, que tiene una antiquísima tradición astrológica, así que los franceses consultaban astrólogos, igual que los alemanes y los ingleses, muchísimo. Un ascendente Escorpio, lo que le daba un carácter muy fuerte, y Sagitario también, Sol, Mercurio en Sagitario en casa 2, pero veamos el tema que te estábamos contando de su compleja primera infancia. Es el que hace eso aquí, la posición del planeta Urano en su casa cuarta, la casa del padre, del hogar, de la familia.
tiene un Urano aquí muy fuerte en la casa cuarta, y Urano en cuarta con el nodo norte le da un grado de fuerte inestabilidad en los comienzos de su vida, mucha inestabilidad. Esto está marcado acá en la carta poderosamente. Los regentes en este caso son Saturno y Júpiter. Júpiter lo tiene emplazado en el signo de Piscis, en la casa 5, que es lo que le da su creatividad. En un trígono, vamos a marcarte acá con la flecha. Te hablábamos antes de Urano acá en cuarta, disculpa que no pusimos la flecha. Urano acá en cuarta, que le da esta inestabilidad en el hogar, en la familia, con su pasado, con sus orígenes, con su primera infancia. Tenemos acá el aspecto creativo muy marcado por Júpiter, que le da un trígono desde Piscis al ascendente. Bueno, fue adicta a la morfina también. Júpiter en Piscis con Quirón y en cuadratura con el Sol, acá con Mercurio y Sol, es propensa a los excesos, a los vicios, también a las adicciones. Júpiter es el planeta que expande, y con Quirón acá, toda esta forma de vida que ella tuvo, muy dramática, muy de muchos excesos, ¿no es cierto?, de la cuadratura de Júpiter-Sol, bueno, hizo mella también en su salud, teniendo una salud muy frágil. Tuvo varias parejas y matrimonio. Fue muy seguida por muchas tragedias Edith Piaf, porque un gran amor de su vida, un boxeador con el que se había casado, también fallece. Así que aquí encontramos una influencia de Plutón y Mercurio muy intensa, que está en oposición aquí con el planeta Plutón en la casa 8, que tiene que ver con las relaciones y los vínculos. La luna en Géminis le viene a traer una cuota de inestabilidad en su vida afectiva. Está en cuadratura con Marte. Marte es su vida profesional en casa 10. El nodo sur lo tiene en casa 10 también. Es interesante la posición de los nodos, porque aquí vienen a decirnos los nodos que era necesario para esta persona, para este artista, asimilar sus realidades más internas y dejar la dependencia y el apego en el mundo de lo profesional y en lo social. Bueno, no pudo hacer sus nodos totalmente bien. Sucedió que para ella lo artístico y su vida profesional fue una salida de esa difícil vida que le tocó vivir. Su primer éxito a nivel del canto, cantaba en cabarets, fue en 1936, pero estuvo todo el tiempo signado por tragedias. Apenas ella llega y logra cierto éxito con una de sus primeras canciones que se difunden, más así con la industria de ese momento musical, aparece asesinado un personaje de uno de los lugares donde ella cantaba, lo cual también esto daña su imagen pública. Siempre luchó mucho con su imagen pública, y es la cuadratura con Marte, ¿no? Inclusive se dice que en su entierro fue negada por los dogmáticos de la religión, porque decían que era una persona non santa por la vida que había llevado. Bueno, siempre esto sucede, ¿no? Donde hay un puritanismo importante, y se juzgan las personas en lugar de entender sus vidas muy complejas en este caso, y había mucha hipocresía también, tengan en cuenta, todavía en la Europa de por allá 1960, todavía era muy fuerte eso, ¿no? Y bueno, tiene acá la luna con la cuadratura con Marte. Aspectos importantes a nivel de lo artístico, encontramos un Venus en Capricornio, donde su medio ambiente inmediato tenía que ver con el arte. La casa 3 es el medio ambiente inmediato, y para esto ella sí tenía cierta disciplina, cierta capacidad capricorniana de ascenso, de logro, muy bien aspectado Venus con el ascendente, lo cual le daba un magnetismo a esta mujer, al tenerlo en sextil con el ascendente en Escorpio. Y como decíamos antes, también un aspecto muy creativo es Júpiter, que está en sextil con Marte. Fíjense aquí, ¿no?
Venus tiene que ver con la voz, tiene que ver con el canto, está en casa 3, ella comunicaba y se vinculaba con su medio ambiente por medio de la voz, está en aspecto armónico con el ascendente, de vuelta aquí hay un aspecto muy creativo de Venus con Júpiter en casa 5, esto aumenta su creatividad, y también algo interesante que veía hoy que te quiero mencionar, son los aspectos que tiene aquí, importante, fíjense, vamos a ver, Saturno lo tiene en casa 9, la casa que Saturno tiene que ver con el padre, Saturno y el Sol, aquí la relación con el padre también muy intensa, problemática también porque está en oposición con Plutón. Saturno en Cáncer se encuentra en caída, es el signo contrario al regente, que Saturno en Capricornio se encuentra muy fuerte, pero en Cáncer se encuentra en algunas ocasiones y en cartas exiliado se le llama o debilitado. Tenemos sí acá notable un Neptuno en casa 9, lo cual descrita su carácter por este cineasta y escritor y poeta Cocteau. Él dijo de que era una persona que daba toda su alma por los demás, todo su corazón, cuando la describe a ella. Bueno, Neptuno acá en casa 9, en Leo, le da un aspecto creativo, un aspecto devocional, un aspecto espiritual, fuerte, aquí y en muy buen aspecto con la luna, en un sextil con la luna, que es con el público. Neptuno tiene que ver también con la música. Ella a esto le permitió realmente un crecimiento, como decíamos, lo cual le costó también ocuparse más de su realidad interna íntima. Los diferentes golpes de la vida le trajeron un conjunto de adicciones y terminó siendo adicta a la morfina, ¿no es cierto? Y también en parte al alcohol. Bueno, pueden ver la película, yo no la he visto la película, no sé cuán fiel sea su vida, pero podemos ver su carta natal y hacer una investigación si les interesa. La música es muy hermosa, muy melódica, muy romántica. En muchos casos las letras tienen un grado de profundidad y de reflexión acerca de la existencia, así que lo pueden disfrutar. Nos pareció interesante, hay mucho más por decir acá en la carta, pero queríamos traerte esto para que vos vayas, investigues, si te interesa, acá tenés la carta, la podés sacar acá de pantalla y podés investigar un poco más de su biografía y de su vida, y si querés nos podés escribir algo, también comentando qué te parece tal planeta en tal lugar. No mencionamos Plutón, no mencionamos la luna negra en Lilith, nos queda mucho por decir, pero esto era solo una introducción donde vamos presentando cartas y distintos temas interesantes. Y le tocó vivir una época de la historia muy, muy compleja, que fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en este siglo XX, cambalache, como dijera el gran cantante Discépolo, y en Europa, porque acá en Argentina o en América no tuvimos dos guerras mundiales. Esto fue un evento, la Primera Guerra Mundial en Europa, de 14 millones de muertos, mayoría de ellos civiles, y la Segunda Guerra Mundial, alrededor de 60 millones de muertos, uno de los actos criminales más grandes de la historia. Pocos hablan de esto, así que es importante que hagamos mención a esta psicopatía de los dirigentes mundiales de la primera mitad del siglo XX, que luego eso continuó en guerras, hasta el día de hoy que tenemos esto. Y bueno, Saturno, Plutón ya prefiguran su influencia en este contexto histórico, para tener en cuenta también cómo se va a seguir desarrollando todas las influencias astrológicas que vamos a tener. Bueno, ya nos vamos despidiendo. Este video también va a estar disponible para los que siguen la red social de Instagram, y en la descripción del video te dejamos toda la información pertinente para que puedas entrar en contacto con nosotros si es que te interesa. Desde el Centro Astrológico Aztlán y Escuela de Psicología Transpersonal, Buenos Aires, Argentina, te mandamos un saludo y que tengas un hermoso día. Hasta la próxima. Chao.